Muy bien. En la sesión anterior hablamos de ciertas objeciones a la teología, o es decir, algunas personas dicen que no es necesario meternos en la teología y tratamos de responder amablemente y respetuosamente a esas objeciones. Y entendemos que Dios quiere que estudiemos a fondo su palabra porque Dios trabajó mucho y por milenios para poder darnos esta palabra, la Biblia. Y también Dios, por amor y por pura gracia, constantemente se revela. Y ese es el punto principal de esta clase. Pero en esta sesión vamos a hablar de lo que es la revelación. Y vamos a hablar en términos generales. Y también vamos a hablar de varios métodos o de varios sistemas de comunicación que Dios usa para comunicarse con nosotros, o es decir, para revelarse, para que nosotros lo conozcamos. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por darnos otra oportunidad de estudiar estos conceptos y de examinar algunos textos que tú nos has dado en tu gracia para que te conozcamos, textos que nos enseñan cómo considerarte y cómo pensar de ti y de la manera en que tú te has revelado. Ayúdame a mí a enseñar con claridad y ayúdanos en general a acercarnos más a ti por medio de este tipo de disciplina. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Bueno, en general la palabra revelar quiere decir dejar al descubierto o sacar el velo, dar a conocer, revelar. Muy bien. Y primero que nada vamos a hablar de la necesidad de la revelación. Y vamos a hablar en esta primera sección de la trascendencia de Dios, una palabra que hemos definido en otras sesiones, pero vamos a volver a definirla. Pero la trascendencia de Dios es lo que lo hace necesario que Dios se revele. Entonces, vamos a examinar en esta sección la condición del hombre, la condición de la mente del hombre, la condición de nuestro corazón y todo lo que es el ser humano, que lo hace sumamente difícil o imposible conocer a Dios sin que Dios haga algo. ¿Ok? Muy bien. Ya saben a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la palabra trascendencia, hemos estudiado en otras ocasiones esta palabra, pero en sí, ¿qué significa? Es una palabra que se usa mucho en estos estudios. Trascendencia. Cuando dice que Dios es trascendente, Que Dios, hay la creación y Dios está por encima de la creación. por encima. Es completamente diferente de la creación. No es parte de la creación, Él la creó. Exacto. Es distinto en todo sentido de la palabra. Es distinto en sustancia. Entonces, Dios existe en una categoría solo. No hay otro como Él. Entonces, hay un gran abismo entre Dios y lo demás. Entre Dios y lo creado. Entre Dios y nosotros. Y por eso, bueno, vamos a seguir definiendo la palabra. Dicen que Dios es otro, Dios está por encima, Dios transciende nuestro mundo. Él es tan diferente que no tenemos nada a lo que podamos compararlo. No hay análogo. Por eso la palabra incomparable. Y rápidamente voy a dar un resumen de esta sección porque en verdad me fascina. Cuando decimos que Dios es incomparable, eso también implica que Dios es incomprensible. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Incomprensible. Incomprensible.
difícil de entender o quizás imposible. ¿Ok? Entonces vamos a examinar cuidadosamente incomparable, también la palabra incomprensible, y luego vamos a tener que examinar lo que se llama agnosticismo. Porque ¿qué dice el agnóstico? ¿Qué dice? Entonces, aquí está el problema. Existe un problema ontológico. La palabra ontología, hemos estudiado esta palabra. ¿Qué significa? Ontológico. Esa palabra se refiere a la esencia de las cosas, al ser, la sustancia. ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Quién es? ¿Qué es? Estamos hablando de ontología. En verdad, si Dios es incomparable por su esencia, porque ya dijimos que no hay otro como Él, quizás eso también implica otro problema. Un problema epistemológico, la ciencia de conocimientos. Quizá si Él es ontológicamente distinto y por eso incomparable, a lo mejor no se conoce porque Él es incomprensible. Tenemos otro problema del conocimiento, otro problema epistemológico. Este problema implica eso y la conclusión de muchos, agnosticismo, que dice, quizá existe, pero no se puede conocer. Entonces, Él es incógnito. Entonces, vamos a ver que este problema es verdadero. Este problema es real. Pero por eso implica un remedio más allá de nosotros. Que Dios tiene que hacer algo para resolver todos estos problemas. Porque en verdad, esta serie o este fórmula habla la verdad. Es un problema. Si Él es incomparable, eso implica que Él es incomprensible y eso implica que Él es incógnito. Ok, vamos a ver. Incomparable. En la cosmovisión cristiana del mundo, número 1, el mundo está compuesto por dos entidades, lo que es Dios y lo que no es. Okay. El creador y lo creado, dos entidades. El sistema cristiano enseña esto, otros sistemas enseñan otra cosa. Otros sistemas enseñan una unidad pura. Dicen que Dios y lo demás es la misma cosa. ¿Ok? Pero nosotros como cristianos enseñamos que bíblicamente existen dos entidades, Dios y lo demás. Entre Dios y todas las escrituras, Dios es absolutamente único, no hay otro como Él. Él pertenece a una clase donde solo está Él. ¿Ok? Él es ontológicamente otro, en esencia. No hay otro como Él. Dios no está hecho de lo mismo que están hechos los perros, las jirafas y las personas. Él es absolutamente único, como Isaías dice. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. No hay nada ni nadie como Dios. Y eso implica también que Él es incomprensible. No hay modelos a los cuales ir para entender a Dios. Cuando decimos que Él es incomparable, estamos haciendo una afirmación ontológica, que significa el estudio de ser, el estudio de la realidad. En términos de realidad, Dios es diferente. Él es el incomprensible. Esta es una afirmación epistemológica, el estudio del conocimiento. Es decir, contesta la pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Es una pregunta epistemológica. Bueno, vamos a pausar ahí, darnos una pausa. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo recibimos los conocimientos? Por
Es la manera suprema. Pero evaluamos todo por el árbitro, el cual es la Biblia. Entonces, a través de la Biblia, ¿recuerdan lo que dijo Calvino acerca de la Biblia? Algunos teólogos dijeron que Dios escribió 2 libros, ¿verdad? El libro de la creación y el libro de la palabra de Dios. Pero Calvino dice que no. Dios solo escribió un libro. ¿Cuál es? La creación. Y dice Calvino que para poder leer bien, los conocimientos verdaderos que se revelan a través de la creación hay que poner los lentes. Y los lentes son la Biblia. Entonces hay que leer el libro de la creación por medio de estos lentes, porque estos lentes ponen todo en claridad. Y me hacen entender, leer bien, estudiar bien, deducir bien, concluir bien, todo lo que yo pienso o creo que estoy observando en el primer libro. Yo leo ese libro por medio de este. Interpreto todo lo que veo en aquel libro por medio de este. Este libro es el árbitro, pero estos lentes me permiten ver con claridad. No es decir que no sepa nada por leer el primer libro, pero leo con muchísimo más efectividad si pongo mis lentes. Y mis lentes. ¿El lente es el libro? La Biblia. La Biblia. Entonces, la Biblia interpreta el primer libro correctamente bien. No es decir que no sepamos, que no aprendamos. Tengo cuidado de no decir, tengo cuidado de no ponerme en la categoría de anti-intelectualismo. No, aprendemos bastantito por leer el primer libro, por estudiar todas las disciplinas de las varias ciencias. Aprendemos muchísimo. Pero para no errar, para no equivocarnos, interpretamos todo por medio de los lentes, porque estos lentes, este libro que fue escrito por el Espíritu de la verdad, habla la verdad. Y este libro me ayuda a interpretar todo lo demás. Es el árbitro, en otras palabras. Muy buena la distinción. No estamos diciendo que no aprendamos de otras fuentes, pero estamos diciendo que hay que interpretar las demás fuentes con lo que Dios ha revelado en la Biblia. Y sin vergüenza es mi creencia. Yo creo eso. Hay un espacio entre Dios y la creación. Esto ha llevado a algunos a decir que Dios no puede ser conocido. Ellos dicen que hay no solo una diferencia entre Dios y el resto de la realidad, hay un abismo. Dios es tan diferente a nosotros que tenemos esta diferencia irreconciliable. Tenemos un problema que no podemos resolver. Dios es incognoscible. En el mejor de los casos, solo podemos hablar de Dios como el inconocible, el escondido. Es lo que dicen los que solo enfocan en este problema de la incomparabilidad de Dios y la incomprensibilidad de Dios. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿está escondido Dios? Esta lógica que comienza con Dios como incomparable y lleva a Dios como incomprensible se aplica al agnosticismo. Y ya dijimos esto aquí. Entonces, este problema implica y el problema de la incomprensibilidad de Dios resulta en un Dios incógnito. ¿Ok? El agnosticismo dice, tal vez hay un Dios, pero no podemos saber nada sobre él. Pero si no podemos cerrar la brecha entre Dios y la criatura, el agnosticismo es inevitable. Pero
Bueno, si Dios no cruza el abismo, no podemos conocerle. Si Dios no cruza el abismo, es decir, la gran distancia entre Él y nosotros, si Dios no cruza ese abismo, no podemos conocerle. Nosotros no podemos cruzar ese abismo. Nosotros no podemos llegar a ver ni conocer a Dios. Ni podemos ir a dónde está Dios en términos filosóficos. Si Él no se revela, es imposible conocerle. Si Dios no se revela, si Dios no habla, si Dios no nos dice con claridad, yo soy quien soy y estos son mis atributos y estos son mis nombres y esta es mi naturaleza y estos son mis hechos, nosotros quedaríamos en ignorancia. Dios tiene que hablar mucho. Y la religión cristiana, la religión bíblica insiste. Entonces nuestra primera presuposición es que Dios habla, no queda en silencio. Dios habla. Dios sí se ha comunicado, se ha revelado a sí mismo. Entonces, ¿todo esto nos dirige al agnosticismo? Nosotros diríamos que no. ¿Por qué? Porque sí se ha revelado. Porque Dios sí se ha revelado, exactamente. Y ahora hablamos de un Dios que se ha revelado. Y vamos a hablar de ciertas características de esta revelación de Dios y a lo mejor terminamos con este punto. Dios sí se ha revelado. ¿Y cuáles son las características? Bueno, vamos a decir como parte de la introducción que Dios hace conocible lo que de otra manera estaría escondido. Hace conocer algo de su carácter, su voluntad para sus criaturas. ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura? Mateo 11. Se debe alabar a Dios por su obra de revelarse. Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Qué dice? Dios se revela a sí mismo. Y eso no es algo que los humanos hagan descubriéndolo. Dios toma la iniciativa. Palabra clave, iniciativa. Dios toma la iniciativa. Dios ya tomó la iniciativa para revelarse, para que nosotros lo conozcamos. Dios se revela, Dios se comunica. La revelación es una actividad divina, es algo que Dios ha hecho. Número 2, Dios es soberanamente libre de su revelación. Él elige cruzar el abismo, Él quiere cruzar el abismo. Él no está obligado a revelarse. La revelación es el resultado de Dios deseando, eligiendo hablar, mostrándose a sí mismo. Dios tampoco estaba obligado para crear, tampoco es obligado para revelarse. Dios Padre sí se revela. Sin embargo, el Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo también revela al Padre. Lucas 10, 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Dios es bondadoso en su acto de revelarse. 3. La revelación es personal. El contenido de esta revelación es el conocimiento de Dios. Mateo 11, 27. La revelación es un acto de la gracia de Dios, su bondad, su favor, su expresión de buena voluntad para sus criaturas. La revelación es un acto de comunicación.
La comunicación requiere ambos, un emisor y un oyente. 4. La revelación es necesaria para que los seres humanos conozcan a Dios. Por eso, la revelación es personal. Es una comunicación de su voluntad y propósito, de manera que es concebible para el oyente. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, estoy citando la Confesión de Fe Westminster ahora, capítulo 7. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. ¿Entienden esa palabra? Es una palabra muy importante. Condescendencia. La revelación es una condescendencia. Es Dios acercándose, expresándose en formas asequibles a nuestras capacidades muy limitadas. La revelación es Dios cruzando el abismo, viniendo hacia nosotros. Por esto, la revelación es una acomodación. Son palabras de Juan Calvino. La revelación es Dios acomodándose al corazón, mente y capacidades de los seres humanos. Dios cierra el espacio como si fuera una madre hablando a su niño. Dios no cierra el espacio erradicándolo ni llevándonos a su nivel para ser amados, sino bajando a donde estamos nosotros. Dios usa el lenguaje de bebés o para bebés. Y Dios usa esta forma de hablar por nuestras debilidades y por nuestra ignorancia. Bueno, ya soy abuelo 4 veces. Y ya aprendí de nuevo a hablar en baby talk, a hablar como a los bebés chiquitos, a los bebés que no hablan. Y no hablo así como estoy hablando en esta clase, porque no entendiera nada. Y no sé si me entienden cuando hablo en términos muy básicos. Pero si una persona que no entendería nada de las diferencias entre los adultos y los bebés me viera hablando así, quizás pensaría que no respetara a ese bebé, porque estoy hablando en palabras casi inútiles. Y así habla con nosotros, Dios. Cuando Dios habla con nosotros, habla en baby talk. Habla como si estuviera hablando con un niño, un bebé, recién nacido. Porque Él sabe que nuestra capacidad es muy limitada y somos incapaces de entender, de comprender a un Dios hablando en toda su gloria y majestad. Y por eso, aún la Biblia misma es muy cruda y es escrita en una forma que llegaría a un niño, a un bebé. Y los teólogos antiguos usaban la palabra antropomorfismos, o es decir, Dios hablando si fuera un hombre, hablando en términos de un hombre, hablando en términos muy sencillos, usando metáforas para que nosotros nos pudiera entender y para que nosotros como bebés pudiéramos tener comunicación con un Dios infinito y santo. Número 5, y por eso la respuesta apropiada en nosotros, cuando nosotros entendemos que este Dios, por amor, por gracia, se humilló, se bajó muchísimo para poder comunicarnos con nosotros. Nosotros, por favor, no nos ofendamos. Dios habla conmigo como si fuera un bebé. Sí, tú eres un bebé, por eso Dios te está hablando así. ¿Okay? No, es que no nos ofendemos, es decir, tengamos, por favor, humildad
alabándole con mucha gratitud porque Él estaba dispuesto, por pura gracia, por su libre albedrío. Él eligió bajarse, humillarse, descender y hasta venir Él mismo en forma de carne, en forma de su propia creación para poder comunicarse con nosotros. Y la respuesta debe de ser, ¿really? ¿Realmente? Gracias. Con mucha humildad aceptamos su voz. ¿No? Ok. Objetivo es Dios mismo. El objetivo de la revelación número 6 es Dios mismo. La revelación otra vez es personal. Su contenido es el conocimiento de Dios. En ella, Él comunica su preocupación paternal por nosotros. No es solo Dios hablando, es un descubrimiento de Dios. El tema primario de la revelación es Dios mismo. Su carácter, sus caminos, su buena voluntad, su corazón por sus criaturas. El objetivo de la revelación, por lo tanto, no es que tengamos nuestra curiosidad satisfecha, pero las criaturas de Dios responderán personalmente a Él en amor y obediencia. Conclusión. La revelación es necesaria. No hay conocimiento de Dios sin ella. Jesús alaba al Padre diciendo que estas cosas han sido escondidas. Esto significa que la revelación va más allá de nuestras habilidades naturales. Dios es siempre el que inicia la revelación, inicia la comunicación. Nosotros somos siempre los que recibimos la voz de Dios. De la misma manera que Jesús responde al hecho de la revelación de Dios, alabándolo, debemos alabarle nosotros por revelarse a sí mismo. Como dice el salmista en Salmo 8, versículo 1. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. ¿Preguntas? Bueno, yo cierro en oración y si hay preguntas podemos seguir conversando. Oremos. Padre nuestro, damos gracias porque tú nos amas tanto que tú decidiste, tú iniciaste la comunicación entre ti y nosotros. A pesar de que tú eres un Dios santo y que tú eres un Dios trascendente, un Dios totalmente distinto, tú nos quieres y eso también para nosotros es una cosa sorprendente, es una maravilla. Y nosotros también nos humillamos por considerar la iniciativa que tú tomaste para revelarte, para que nosotros te pudiéramos conocer. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte a través de tu creación, la historia, la providencia y tu palabra. Y hasta en Jesucristo viniste, tú mismo viniste para que te pudiéramos tocar y conocer y escuchar y para que tú nos pudieras salvar. Gracias, Padre, por este hecho de la revelación que tú haces con nosotros. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén.